quería tocar era porque todavía tengo algunas dudas sobre este ensayo, porque ponerse a pensar que una capital jauja lo veo de una manera un poco dudoso o con un poco incrédula, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Lo que pasa es que hay muchos factores determinantes que llevaron al periodo de la conquista y posteriormente a lo que es la gobernación española. Quiere decir que ha sido todo un proceso determinante muy rápido. Estamos hablando de la captura de Atahualpa en el 32, después su muerte en el 33, la toma del Cusco en el 34 y posteriormente estamos hablando de fundar Lima en el 35. Entonces, también se habla acerca de lo que son posibles alianzas con los curacas. Bueno, eso simplemente hubiera sido un factor determinante para poder hacer más fácil la construcción de la colonización, ¿no? ¿Y por qué hablo de que iba a ser un factor muy determinante? Porque estamos hablando que hay dos grupos divididos. Ya se veía que había una fracción interna de estos grupos. Estamos diciendo un grupo que se sentía oprimido por el imperio incaico y tenemos al otro grupo que tenía un representante de un poder casi como un dios, ¿no? Entonces, ¿qué se veía? Que se tenía que hacer era atacar esa divinidad. Agarraste a Atahualpa y simplemente se tenía que matar. ¿Y por qué se tenía que matar? Porque era simplemente decir, tu religión no es una religión fuerte. Lo que te venimos a dar, la cultura que venimos a hacer, es lo que tú tienes que aceptar. Y así prácticamente se dominó toda una cultura. Y regresando al periodo de cómo se funda Jauja, este proceso se determinó muy rápido porque en el proceso de colonización estamos viendo que, por ejemplo, Guatemala también estaba don Pedro Alvarado, que también estaba en un camino de seguir conquistando pueblos. Entonces ya se venía que se iba a tener también la presencia de este personaje. Entonces se tomó la decisión de que se tenía que tomar de una vez Cusco y fundar la capital. Pero como en el proceso no se dio, al final se determina de que se tenía que buscar otro lugar que sea mucho más fácil un acceso de lo que son las comunicaciones. Entonces se manda un grupo a ver todo lo que era la costa peruana y se determina un eje central donde se iba a fundar la capital de Lima. ¿Por qué se determina que sí o sí se iba a determinar a futuro de que eso iba a hacerse? Por el hecho de que toda civilización necesita el acceso de comunicación. Además que hay que ver un punto que el clima para los españoles era un factor determinante también. Entonces estamos hablando de un factor climático, de un factor de comunicación y otro punto importante es que ellos ya venían con una cultura. ¿Y qué quiero decir con esa cultura? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que es la colonia, la estructura es similar a la cultura española, o sea, las calles, la estructura. Entonces, formar una réplica española con los graves relieves que tenemos en la sierra no iba a ser tan fácil. Ellos querían una ciudad con una vía con 4 vías, precisa y representativa, igual que España. Entonces, a futuro yo considero que lo principal que, si no se dio en ese momento, o no se hubiera dado en ese momento, fundar Lima, posteriormente sí o sí se hubiera tenido que dar por un tema de sobrevivencia y por un tema del desarrollo económico de la civilización. Gracias.